Ella juró destruirlo, pero terminó deseándolo. Él era el heredero del imperio que arruinó su vida. Lo que no sabía era que él también cargaba con una verdad capaz de quemarlo todo. Entre las sábanas del enemigo, prepárate para una historia donde la venganza y el amor se confunden peligrosamente. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso es lo que nos da fuerza para seguir creando historias que te atrapan desde el primer segundo. ¡Vamos allá! La lluvia caía con una cadencia persistente sobre los tejados de Madrid, como si el cielo quisiera limpiar los pecados acumulados de la ciudad. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos del asfalto, dibujando un escenario melancólico y perfecto para una historia que nunca debería haberse iniciado. Lorena caminaba entre las sombras. Sus pasos firmes y decididos resonaban en las aceras húmedas, mientras el viento le acariciaba el rostro con una crudeza familiar. El abrigo negro ceñido a su figura no solo la protegía del frío, era su armadura. En su bolso llevaba más que documentos. Llevaba cicatrices, nombres y verdades que jamás fueron contadas. Su padre, muerto en circunstancias oscuras y silenciadas, por una poderosa familia, había sido apenas una ficha sacrificada en el tablero de los Altamira. Desde entonces, cada latido de su corazón era un recordatorio del juramento que hizo a sí misma: destruirlos desde dentro. No habría redención, no habría perdón, solo justicia, a su manera. Sebastián Altamira era el epítome de lo inalcanzable. Hijo único de una dinastía construida sobre alianzas, traiciones y dinero sucio disfrazado de éxito empresarial, era joven, apuesto y enigmático. La prensa lo adoraba, las mujeres lo deseaban, y los empresarios lo temían. Siempre impecable, con trajes hechos a medida, y una sonrisa ensayada que podía sellar contratos millonarios, parecía tener el mundo a sus pies. Pero pocos sabían que detrás de aquella fachada perfecta se escondía un hombre marcado por ausencias y sombras. La muerte de su madre cuando era niño, la relación ambivalente con su padre y una cadena de decisiones que lo encadenaban más que lo liberaban. Sebastián no sospechaba que su vida, cuidadosamente planeada, estaba a punto de tambalearse, porque esa noche, en la gala benéfica de la Fundación Altamira, sus ojos se cruzaron con los de una desconocida de labios rojos y mirada afilada. Ella se llamaba Luna, o eso dijo, y él no pudo apartar la vista desde el primer segundo. Lorena había estudiado ese encuentro durante meses. Había memorizado su rutina, sus eventos, sus círculos sociales. Aprendió a moverse entre los poderosos sin parecer una amenaza, a seducir sin mostrarse desesperada, a mentir con la precisión de una actriz consumada. Todo en ella estaba diseñado para atraer a Sebastián, desde el vestido negro que abrazaba sus curvas hasta el perfume sutil que evocaba nostalgia. Cuando lo abordó junto al bar, fingiendo casualidad, supo que él caería. Y lo hizo. Con una copa en la mano y una sonrisa ladeada, Sebastián le ofreció conversación, encanto y un interés apenas disfrazado. Lorena respondió con insinuaciones delicadas, desviando la mirada en el momento justo, sonriendo cuando debía, plantando la semilla de la curiosidad. No buscaba solo atracción, buscaba dependencia, debilidad. Ella sería su talón de Aquiles, y cuando lo tuviera en la palma de la mano, revelaría el rostro oculto de los Altamira al mundo. Pero lo que Lorena no había previsto era la sensación que la invadió tras ese primer encuentro. No era culpa, ni siquiera duda, sino una perturbadora fascinación. Sebastián no parecía el monstruo sin escrúpulos que imaginaba. En sus ojos había algo más, una tristeza latente, una humanidad rota que contrastaba con su reputación. Esa grieta la desconcertó. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, repitiendo cada palabra del diálogo, cada gesto de él, no pudo evitar preguntarse si había cometido un error. Su plan seguía en marcha, sí, pero su corazón comenzaba a traicionarla con preguntas que no debía hacerse.
Recordó la última noche junto a su padre, cuando él le dijo con voz frágil: «No luches contra el fuego con más fuego, hija. A veces, el enemigo también sangra». En aquel momento, Lorena no lo entendió. Ahora, la frase le retumbaba como una advertencia. De vuelta en su hogar, mientras se desnudaba frente al espejo empañado, Lorena se obligó a recordar el verdadero objetivo. No importaban los ojos tristes ni los modales encantadores. Sebastián era un Altamira, y los Altamira le arrebataron todo. Se recostó sobre la cama, envolviéndose entre sábanas frías, mientras repasaba los documentos que mantenía ocultos bajo una tabla suelta del suelo. Pruebas de evasión fiscal, transacciones ilegales, documentos manipulados. No bastaba con destruir a Sebastián. Tenía que aniquilar su legado, corroer su mundo desde la raíz. Cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que al amanecer todo volvería a comenzar. Nuevas llamadas, nuevos pretextos para encontrarse con él, más mentiras, más seducción. Y en el fondo de su mente, una semilla que comenzaba a germinar, silenciosa y peligrosa. La posibilidad de que, tal vez, el corazón no entienda de venganza. Pero Lorena aún no estaba lista para aceptar esa posibilidad. No ahora. No mientras la herida del pasado siguiera abierta y palpitando con furia. Lorena despertó antes del amanecer, con el corazón golpeando dentro del pecho como si hubiera corrido kilómetros en sus sueños. El cielo aún estaba oscuro, y las primeras luces de la ciudad apenas comenzaban a titilar a lo lejos, entre los edificios. Se quedó inmóvil por un momento, escuchando su propia respiración, recordando el rostro de Sebastián, su sonrisa ladeada, su voz pausada. Una parte de ella, la más humana, se preguntaba qué habría sido de su vida si las cosas hubieran sido distintas, si su padre no hubiese sido destruido por la familia Altamira, si ella no hubiera crecido con ese peso en el pecho, con esa sed de justicia tatuada en la piel. Pero esos pensamientos eran traicioneros, y no había espacio para la debilidad. Se levantó, se duchó con agua casi helada, y se vistió con precisión quirúrgica. Esa mañana tenía una reunión clave. Se apresentaria como consultora de un nuevo projeto de reurbanização sustentável, uma farsa cuidadosamente construída para se aproximar ainda mais de Sebastián y da estrutura empresarial dos Altamira. Al caminar por las oficinas de Altamira and Hijos, Lorena sintió una mezcla de asco y adrenalina. Todo en aquel lugar gritaba poder, desde los mármoles italianos del vestíbulo hasta los empleados que se movían con falsa eficiencia, como piezas de un engranaje que no podían cuestionar nada. Fue recibida por la secretaria personal de Sebastián, una mujer de voz neutra y ojos afilados, que la examinó con suspicacia apenas disimulada. «El señor Altamira la recibirá en 10 minutos», dijo, señalándole una sala de espera. Lorena se sentó y cruzó las piernas lentamente, consciente de cada mirada que atraía. En su bolso llevaba un pequeño dispositivo que grabaría toda la reunión, no porque esperara obtener algo incriminatorio de inmediato, sino porque cada detalle podía ser útil más adelante. Cuando Sebastián apareció en el umbral de la puerta, con su porte impecable y un leve gesto de sorpresa en los ojos, ella supo que había ganado la segunda partida. «¡Luna!», murmuró él, como si saboreara el nombre. «¡Qué coincidencia verte aquí!». Ella sonrió. «Yo no creo en las coincidencias», respondió. Y en ese instante, todo cambió. Mientras fingía interés en los números del proyecto y hablaban de energías limpias, Lorena recordaba los días oscuros de su adolescencia. Su padre, Joaquín Álvarez, había sido uno de los arquitectos más prometedores de Madrid, hasta que una licitación millonaria fue arrebatada misteriosamente por la empresa Altamira. Un día tenía un contrato firmado. Al siguiente, era acusado de fraude. Las pruebas eran inconsistentes, pero la maquinaria mediática hizo el resto. La reputación de Joaquín se desplomó, sus colegas le dieron la espalda, y la presión fue
tanta que acabó encerrado en un cuarto oscuro de su propia mente, incapaz de seguir luchando. Lorena lo vio deteriorarse lentamente, volverse una sombra del hombre que la había criado con ternura. Cuando murió, solo y olvidado, ella prometió que haría pagar a los culpables. Sebastián tal vez no era directamente responsable, pero era el rostro del imperio, y eso era suficiente. Cada sonrisa que le dirigía solo alimentaba el fuego dentro de ella. La conversación derivó a lo personal más rápido de lo que ella esperaba. Sebastián quería saber más sobre esa misteriosa consultora. Le preguntó de dónde venía, por qué había elegido Madrid, si tenía familia. Lorena respondió, con verdades disfrazadas, que venía de Valencia, que sus padres habían muerto jóvenes, que la ciudad la atraía por su mezcla de historia y modernidad. Cada palabra que decía era una cuerda que tejía la red a su alrededor, una seducción envenenada. Pero cuando Sebastián habló de su propia infancia, Lorena no pudo evitar sentir un estremecimiento. Habló de su madre, fallecida cuando él tenía solo 8 años, de cómo su padre lo había criado entre juntas, hoteles y decisiones frías. Habló sin emoción, como quien narra una historia ajena. Lorena lo observaba, desconcertada. Aquel hombre no era el tiburón empresarial que ella había imaginado. Era más complejo, más roto, y eso, lejos de debilitar su determinación, la volvía aún más peligrosa. Al salir del edificio, el cielo se había despejado, pero el aire seguía frío. Lorena caminó sin rumbo fijo por las calles de Madrid, tratando de reorganizar sus pensamientos. Sabía que no podía permitirse la mínima fisura emocional, que todo debía ser parte del plan. Sin embargo, las palabras de Sebastián, su forma de mirar, su vulnerabilidad oculta, algo en él removía una parte dormida de ella. No podía enamorarse, no debía, pero su corazón, traidor, comenzaba a registrar esos encuentros como algo más que misiones estratégicas. En una esquina, se detuvo frente a una librería antigua y vio su reflejo en el escaparate. Una mujer hermosa, sí, pero también una mujer marcada por la tragedia. La venganza no la haría libre, la consumiría, y aún así era su única razón de existir. Apretó los dientes y siguió caminando, decidida. Aquel juego apenas comenzaba, y nadie, ni siquiera ella, podía prever quién terminaría realmente destruido. El sonido seco de una copa al romperse contra el suelo marcó el inicio de la primera grieta real en la máscara de Sebastián Altamira. La reunión con el Consejo de Administración había sido un desastre. Rumores sobre una auditoría imprevista, tensiones con los socios internacionales y la aparición de una competencia inesperada que comenzaba a roer discretamente los bordes del imperio Altamira. Sebastián salía del salón principal con los puños cerrados y el rostro tensado, los pasos pesados resonando en el mármol del corredor. No entendía cómo, de un día para otro, ciertas decisiones habían comenzado a volverse en su contra. Pero lo que más le molestaba no era el problema en sí, sino la creciente sensación de que alguien, en algún lugar, estaba moviendo piezas con precisión quirúrgica. Al regresar a su oficina, se encontró con un sobre anónimo sobre su escritorio. Dentro, una copia de un contrato filtrado que demostraba prácticas fiscales dudosas en una de las filiales menores, y una nota escrita a mano. Todo lo que brilla, también se quema. El sudor le corrió por la espalda. No era una amenaza directa, pero lo era todo. Lorena, por su parte, lo observaba desde la distancia. Desde un café al otro lado de la calle, con sus lentes oscuros y un cuaderno de dibujo en la mano, fingía garabatear mientras lo veía salir del edificio con el ceño fruncido. Disfrutaba, más de lo que debería cada pequeño paso del plan. El sobre había sido enviado por ella, por supuesto. Era una advertencia velada, un primer golpe psicológico. Quería que Sebastián empezara a desconfiar de su entorno, a sentir que el control se le escapaba.
Pero lo que no esperaba era la forma en que su pecho reaccionaba cada vez que lo veía así, vulnerable, desarmado por dentro. Cerró el cuaderno con un suspiro. Había comenzado la guerra. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, recibiría una invitación inesperada a una cena privada, organizada por Sebastián en su casa. La excusa era continuar hablando del proyecto urbanístico, pero ambos sabían que aquello era una trampa de seducción, de ambos lados. El problema era que, en 1900, ese juego de máscaras, ya no sabía con certeza quién manipulaba a quién. La casa de Sebastián estaba en una colina discreta a las afueras de la ciudad. Una construcción de líneas modernas, con grandes ventanales y una vista panorámica de Madrid iluminada como un tapiz de oro y sombras. Lorena llegó puntual, vestida, con un conjunto sobrio pero elegante, el cabello suelto cayendo como seda sobre sus hombros. Sebastián la recibió con una sonrisa que ocultaba nerviosismo. Había cocinado él mismo, o al menos eso decía, y la mesa ya estaba servida en 1900 en una terraza cálida y sofisticada. Durante la cena, las palabras se mezclaban con silencios intensos. Hablaban de trabajo, de arte, de música, pero lo verdaderamente importante ocurría debajo de la superficie. Las miradas sostenidas, los roces sutiles de las manos, el leve temblor en sus voces cuando se acercaban demasiado. Sebastián la deseaba, y Lorena sabía que podía aprovechar ese deseo como un arma. Pero lo que la desarmaba era la forma en que él la miraba, como si realmente quisiera verla más allá del papel que representaba. No como Luna, la consultora, sino como una mujer de carne, secretos y cicatrices. Al final de la cena, con las luces de la ciudad como telón de fondo, Sebastián se acercó a ella sin decir nada. No hubo palabras, ni promesas, ni confesiones. Solo un gesto, un roce de su mano en la mejilla de Lorena. Un suspiro contenido que se transformó en un beso lento, cargado de deseo y rabia contenida. Ella lo permitió, no porque se hubiera rendido, sino porque necesitaba sentir lo que él sentía, entender su vulnerabilidad, quebrarlo desde dentro. El beso se convirtió en una danza peligrosa de cuerpos que se reconocían y se negaban al mismo tiempo. Se entregaron esa noche, entre sábanas blancas y silencios llenos de intención. Pero mientras Sebastián dormía, su respiración pausada, contra su cuello, Lorena miraba el techo con los ojos abiertos, completamente despierta. Cada caricia, cada gemido, cada palabra susurrada había dejado marcas que no esperaba. No debía sentirse así. No podía. Porque sabía que, al final, ella también iba a tener que destruirlo. Al amanecer, Lorena se vistió en silencio y salió sin despertarlo. Caminó hasta su coche con el cuerpo aún vibrando y la mente hecha un torbellino. Sabía que aquella noche cambiaría el curso de todo. Había cruzado una línea. Ya no era solo una estrategia, una misión fría y calculada. Sebastián había tocado algo en ella que llevaba años enterrado. El deseo de ser vista, de ser amada, de pertenecer, y esa parte suya, humana y temblorosa, era su mayor debilidad. Mientras conducía de regreso a su apartamento, una lágrima resbaló por su mejilla sin permiso. La limpió con furia, jurándose no olvidar. Esto no era amor, esto era venganza. Y aunque su cuerpo traicionara su mente, ella seguiría adelante. Porque había un legado que debía ser vengado, y la caída de los Altamira ya había comenzado. Los días siguientes a aquella noche se deslizaron con una extraña calma que solo conseguía aumentar la ansiedad de Lorena. No hubo mensajes de Sebastián al amanecer ni invitaciones apresuradas. Solo silencio. Un silencio denso que podía significar muchas cosas. Dudas, remordimiento, desconfianza. Ella revisaba su móvil con una frecuencia absurda, odiándose por hacerlo, por permitir que una parte de sí misma anhelara un gesto, una palabra, una señal de que no había sido solo una noche más.
pero sabía que lo había marcado. El modo en que la miró después, como si le doliera dejarla dormir, como si tuviera miedo de haber mostrado demasiado. Sebastián estaba tambaleando. Y eso, en teoría, era bueno. Pero en la práctica, esa grieta también se abría en ella. Por eso, cuando recibió una llamada inesperada del asistente legal de la empresa Altamira, citándola para una revisión del contrato de consultoría, supo que algo había cambiado. La reunión no sería con Sebastián, sino con su padre, Guillermo Altamira, y eso lo alteraba todo. Lorena había soñado con ese encuentro durante años, pero ahora que se acercaba, sus entrañas se retorcían con una mezcla de rabia y miedo. Guillermo Altamira era un hombre conocido por su inteligencia feroz y su crueldad elegante. No necesitaba alzar la voz para destruir a alguien. Lo hacía con palabras medidas y miradas que helaban la sangre. Al entrar en la sala de juntas del piso más alto del edificio Altamira, Lorena sintió cómo el aire se volvía más espeso. Allí estaba él, vestido con un traje gris impecable, el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y unos ojos oscuros que no parpadeaban. Ella fingió seguridad, caminó hasta su asiento, desplegó sus documentos y sonrió. Pero por dentro, su cuerpo entero gritaba. «Así que tú eres la brillante Luna Martínez», dijo él sin ofrecerle la mano. «Mi hijo habla de ti más de lo que debería». Lorena no se permitió temblar. Mantuvo la mirada fija. «Espero que sea todo bueno», respondió, sabiendo que aquel no era un simple cruce de palabras. Era una advertencia disfrazada. La reunión fue un campo de minas. Guillermo la interrogó con cortesía venenosa sobre cada aspecto de su propuesta, sus credenciales, sus experiencias previas. No buscaba respuestas, buscaba grietas. Pero Lorena había construido su fachada con paciencia. Cada documento era falso, sí, pero cada detalle había sido verificado, ensayado, blindado. Aún así, hubo un momento, apenas perceptible, en que él la observó en silencio, ladeando la cabeza, como si estuviera buscando algo, más allá de la superficie, y entonces dijo una frase que la descolocó por completo. «Tiene los ojos de alguien que ha perdido mucho, y que aún no ha decidido si va a perdonar». Lorena se congeló por dentro, como si el alma se le hubiera encogido en una sacudida, violenta. Él no podía saber, no había forma. Pero en ese instante supo que Guillermo Altamira era más peligroso de lo que jamás imaginó, y que, si quería derrotarlo, tendría que ser aún más implacable que él. Al salir del edificio, el viento golpeó su rostro como una bofetada. Caminó sin rumbo durante horas, repasando cada palabra de aquel encuentro. Sebastián la había mencionado. ¿Con qué tono? ¿Con qué intención? Sabía que estaba siendo observada, puesta a prueba, evaluada. La posibilidad de que Sebastián estuviera comenzando a desconfiar le apretaba el pecho de una forma que nada tenía que ver con su misión. Porque si él empezaba a sospechar, si dejaba de confiar, entonces ya no lo tendría como aliado involuntario, sino como enemigo declarado. Y eso complicaría todo. Esa noche, al llegar a casa, encontró un sobre bajo su puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Dentro había una fotografía antigua, una que solo ella y su padre tenían. La imagen mostraba a Joaquín Álvarez frente a una maqueta de uno de sus proyectos, con la firma de los Altamira en la esquina, y detrás, una nota. «No eres la única que guarda secretos». Lorena sintió como el mundo se inclinaba levemente bajo sus pies. Alguien la estaba siguiendo. Alguien sabía. Esa noche, Lorena no durmió. Releyó la nota una y otra vez, tratando de descubrir su origen, el significado oculto. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una señal de que no estaba sola en su cruzada?
Por primera vez desde que comenzó el plan, sintió el vértigo de lo desconocido. Ya no tenía el control absoluto. Había otras fuerzas en juego, y entre ellas, Sebastián. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, lo llamó. Él respondió al segundo timbre, con una voz, cargada de un cansancio que no disimuló. «Necesito verte», dijo ella. Él no preguntó por qué. Simplemente respondió, «Ven». Y por primera vez, Lorena no sabía si iba a encontrarse con el amante, con el hombre roto, o con su nuevo enemigo. Lo único que sabía era que el tablero había cambiado, y que ahora, cada movimiento podía ser el último. Lorena llegó al ático de Sebastián con el estómago encogido, como si algo en su interior presintiera que aquel encuentro marcaría un antes y un después. El portero automático apenas sonó una vez antes de que la puerta se abriera. Subió por el ascensor en silencio, sintiendo cómo la ansiedad se acumulaba en su pecho, mezclada con una emoción que no quería nombrar. Cuando la puerta se abrió, lo encontró descalzo, con una camisa blanca arrugada y los ojos más oscuros que nunca. No hubo sonrisas, ni palabras vacías, solo una tensión densa, un reconocimiento tácito de que ambos sabían que algo había cambiado. Lorena entró sin preguntar, y Sebastián cerró la puerta detrás de ella como si con ese gesto sellara un pacto invisible. Se miraron por largos segundos, y entonces él preguntó, con una voz grave y directa, «¿Quién eres realmente? ¿Luna?» Esa pregunta, tan simple, rompió el frágil equilibrio que habían construido. Lorena no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, sintiendo como cada músculo de su cuerpo se contraía. Estaba atrapada. No podía decir la verdad, pero tampoco podía seguir mintiendo del mismo modo. La conversación que siguió fue un campo minado de verdades a medias. Lorena aseguró que estaba siendo amenazada, que había recibido una fotografía del pasado, que alguien quería usarla para llegar a él. Sebastián, incrédulo pero visiblemente afectado, la escuchaba con el ceño fruncido, las manos cruzadas sobre la boca. «¿Y tú qué papel juegas en todo esto?», preguntó, sin apartar la vista de ella. Lorena respiró hondo y dijo, «No soy tu enemiga, Sebastián, pero hay cosas que necesitas saber. Tu familia no es lo que parece». Él se tensó, como si cada palabra le atravesara el pecho. «Eso ya lo sé», murmuró. Fue la primera grieta real que Lorena vio en él. Una confesión involuntaria, una puerta entreabierta hacia un lado de Sebastián que aún no conocía. Había dolor en su voz, dolor antiguo, enraizado. Ella aprovechó esa abertura para acercarse. «Si confías en mí, puedo ayudarte, pero necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Sebastián la miró con una mezcla de miedo y deseo, y en ese instante, sin tocarla, sin besarla, sin promesas, le abrió un pedazo de su mundo que muy pocos conocían. Sebastián le habló de una cuenta oculta, una serie de transferencias hechas desde una fundación que, en teoría, ayudaba a niños refugiados, pero que en realidad desviaba fondos a paraísos fiscales. Una red que comenzaba mucho antes de que él tuviera edad para entender lo que significaba un balance contable. «Mi padre», dijo con un tono amargo, «es un hombre que puede sonreír mientras destruye familias. Lo he visto hacerlo». Lorena sintió un vértigo extraño al escucharlo, porque esa frase la golpeó directo en la memoria. Su padre también había sido una de esas familias destruidas. Sebastián, entonces, no era apenas un objetivo en su venganza, era una víctima colateral, como ella. «¿Por qué nunca lo denunciaste?», preguntó. «Porque no tenía pruebas», respondió él, «y porque no sabía en quién confiar, hasta ahora». Lorena sintió como su corazón se rompía un poco. Él estaba bajando las armas, entregándole secretos, y lo hacía sin saber que ella había comenzado todo esto como un engaño, una mentira que ahora amenazaba con devorarla por dentro. Esa noche no hubo sexo,
No hubo caricias, solo silencio compartido, miradas sostenidas, una complicidad dolorosa. Sebastián le mostró documentos, correos electrónicos, claves de acceso. Le dijo que quería desenmascarar a su padre, pero que no podía hacerlo solo. Lorena lo escuchaba, sabiendo que cada palabra acercaba más su objetivo, y al mismo tiempo la alejaba de su plan original. Porque, ¿cómo destruir a alguien que también quiere justicia? ¿Cómo condenar a un hombre que ha vivido bajo el peso del mismo imperio que ella quiere derribar? Lorena salió de ese apartamento con una nueva alianza forjada, pero también con una división interna que comenzaba a crecer como una herida. Por primera vez desde que comenzó todo, no estaba segura de a quién pertenecía su lealtad: a la memoria de su padre, o al hombre que ahora compartía su causa, aunque desde otro ángulo. Una causa común, sí, pero con caminos distintos. Y quizás, destinos incompatibles. Días después, mientras revisaba la información que Sebastián le había entregado, recibió un mensaje cifrado de un número desconocido. Era breve, pero devastador. Él no es tan inocente como crees. Busca el proyecto Elías. Lorena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El proyecto Elías era el nombre clave del último diseño arquitectónico de su padre antes de su caída. Un proyecto que jamás se llegó a construir y que desapareció misteriosamente de todos los registros. Sebastián había dicho que no sabía nada. Pero, ¿y si mentía? ¿Y si también jugaba su propio juego? ¿Y si al final ambos eran peones en una partida mucho más oscura? Lorena cerró el portátil, se puso de pie y miró por la ventana. La ciudad se extendía frente a ella como un laberinto de luces y mentiras, y en algún lugar dentro de ese laberinto, la verdad la esperaba. Pero sabía que, una vez la encontrara, ya no habría retorno. Lorena no podía dejar de mirar la pantalla de su portátil. Las palabras "busca el proyecto Elías" se repetían en su mente como un eco que no se apagaba. No era solo un código, era el centro de toda la tragedia. Su padre había puesto su alma en ese proyecto, un complejo urbano sostenible que debía regenerar una zona marginal de Madrid. Era su legado, su obra maestra. Pero desapareció de la noche a la mañana, junto con todos los planos, los permisos y los fondos. Poco después, comenzó la campaña de desprestigio que lo arrastró a la ruina. El proyecto Elías era más que un recuerdo. Era la prueba de que alguien había querido silenciar a Joaquín Álvarez. Y ahora, alguien le estaba diciendo que Sebastián tenía relación con eso. Lorena se levantó de golpe. Cada fibra de su cuerpo exigía respuestas. Si Sebastián sabía, si había estado involucrado aunque fuera de forma indirecta, todo lo que habían compartido no era más que una farsa. O peor aún, una trampa cuidadosamente orquestada por él. Su mente oscilaba entre la rabia y la negación. Tenía que comprobarlo. Necesitaba la verdad, aunque la destrozara. Horas más tarde, Lorena se presentó sin previo aviso en el despacho personal de Sebastián. El asistente intentó detenerla, pero ella ya estaba dentro antes de que pudiera reaccionar. Sebastián se levantó de su escritorio, sorprendido. ¿Qué ocurre?, preguntó, pero ella no respondió. Cerró la puerta tras de sí y avanzó como un huracán contenido. «Dime qué sabes sobre el proyecto Elías». La expresión de Sebastián se transformó al instante. Su rostro, normalmente sereno, mostró un destello de algo que ella no pudo identificar al principio. No era culpa, ni temor. Era algo más profundo. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», respondió él en voz baja. Lorena lo observó con una mezcla de odio y esperanza. «Responde, Sebastián». Él se dejó caer en su silla, como si un peso invisible lo hubiera golpeado en el pecho. «Ese nombre está enterrado hace años». Lorena no necesitaba más confirmación. Él lo conocía, lo sabía. Sebastián respiró hondo,
como si estuviera a punto de confesar un crimen. No fui yo, dijo finalmente, pero sí estuve allí cuando lo borraron del sistema. Con manos temblorosas, Sebastián comenzó a relatar lo que sabía. Cuando tenía apenas 21 años, recién ingresado a la estructura ejecutiva de la empresa, fue asignado a un grupo de revisión de proyectos innecesarios, según la visión de su padre. Su tarea era revisar propuestas, clasificarlas y recomendar su cierre si no eran rentables. El proyecto Elías pasó por sus manos. Recuerda haberlo encontrado brillante, innovador, demasiado humano para una empresa acostumbrada a los números. Pero cuando intentó elevar un informe recomendando su aprobación, fue silenciado. Su padre le dejó claro que no nos construimos con caridad, sino con control. El archivo desapareció días después. Sebastián creyó que había sido simplemente archivado, descartado. No supo, o no quiso saber, que la eliminación del proyecto provocaría consecuencias más allá del escritorio. Nunca conoció a Joaquín Álvarez, nunca supo su rostro, hasta que vio la fotografía sobre la mesa de Lorena. En ese instante, lo entendió todo. Ella no era una simple consultora. Ella era la hija del hombre que él ayudó a enterrar, aunque sin saberlo. El silencio que siguió fue insoportable. Lorena no lloró, no gritó. Solo respiró con dificultad, como si le costara mantenerse de pie. Sebastián se levantó, intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «Lo sabías», murmuró. «No, todo, pero lo suficiente». Sebastián asintió, con la cabeza baja. «Y por eso estoy aquí ahora, porque ya no puedo seguir pretendiendo que no pasó». Ella lo miró con un dolor que no necesitaba palabras. No sabía si odiarlo o abrazarlo, si vengarse o rendirse. Había amado al enemigo, y el enemigo no era el monstruo que había imaginado. Era un hombre atrapado, como ella, en una red de decisiones ajenas. Lorena salió sin decir más. Las calles estaban llenas de gente, pero ella se sentía sola, invisible. Caminó durante horas, con el corazón hecho trizas. El proyecto Elías ya no era solo un símbolo de justicia, ahora era una herida compartida, y esa verdad, en lugar de liberarla, la ataba aún más a Sebastián. Esa misma noche, al regresar a su apartamento, encontró una figura esperándola en la penumbra del pasillo. Era Marcos, un viejo conocido de su padre, uno de los pocos que no lo abandonó durante el escándalo. Su rostro estaba demacrado y sus ojos llenos de urgencia. «Lorena, no hay tiempo. Están limpiando todo. Archivos, testigos. Incluso a mí me siguieron». Ella lo dejó entrar, alarmada. Él sacó de su mochila un viejo disco duro externo, cubierto de polvo. «Aquí está todo lo que tu padre guardó en secreto. Planos, correos, grabaciones. Todo sobre el proyecto, Elías. Y sobre los Altamira». Lorena lo tomó como si sostuviera un corazón palpitante. Por fin tenía pruebas, pero también sabía que tenerlas la convertía en objetivo, y que a partir de ese momento ya no había espacio para el error, ni para el perdón, ni para el amor, solo para la verdad. El amanecer en Madrid no trajo consuelo. Lorena se sentó en el suelo de su apartamento, rodeada por papeles desordenados, planos viejos y fragmentos de conversaciones que su padre había grabado en secreto. Durante horas, revisó cada archivo, del disco duro entregado por Marcos. Escuchó la voz de su padre, temblorosa en algunos fragmentos, firme en otros. Vio los planos originales del proyecto Elías, con su firma en tinta azul y anotaciones personales. Espacios dignos para la gente digna. El archivo más perturbador, sin embargo, era un audio. Joaquín hablando con alguien de apellido Altamira. No era Guillermo, sino un tío menor de Sebastián, Eugenio Altamira, en el que se insinuaban sobornos, chantajes y, finalmente, amenazas veladas. La conversación terminaba abruptamente,
como si alguien hubiera interrumpido la grabación. Lorena sintió una oleada de náusea. Aquello no era solo una disputa empresarial, era un crimen encubierto, y ahora tenía la prueba. Su padre había muerto con miedo, había sido silenciado, y ella no permitiría que su historia se quedara enterrada en archivos olvidados. Con el disco duro escondido en un compartimento secreto de su maleta, Lorena se dirigió a un lugar donde nunca pensó que volvería. La casa de su infancia, una pequeña vivienda en las afueras de la ciudad que había permanecido cerrada desde la muerte de su padre. Al entrar, el olor a madera vieja y humedad la envolvió como un fantasma del pasado. Cada rincón hablaba de una vida que le fue arrebatada. En el antiguo escritorio, aún cubierto por una sábana, encontró una carta que nunca había visto. Estaba dirigida a ella. Su padre la había escrito poco antes de morir. «Mi pequeña estrella», decía, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quise protegerte de este mundo, pero quizás fue un error. El poder no siempre tiene rostro, y el enemigo no siempre lleva uniforme. Si decides buscar la verdad, hazlo con sabiduría. No dejes que la rabia te ciegue, y recuerda, incluso en la venganza hay un precio». Lorena apretó la carta contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza. Ya no era solo por él, era por ella, por todo lo que había perdido al perseguir sombras. Esa misma noche, Sebastián apareció en su apartamento sin previo aviso. Estaba visiblemente alterado, con ojeras profundas y la camisa desabrochada en el cuello. «Mi padre sabe», dijo, apenas cruzó la puerta. «Sabe que me reuní contigo, sabe que me mostraste documentos. Y ahora quiere hacerte desaparecer». Lorena no se sorprendió. Lo esperaba. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella. Sebastián la miró como si aún buscara redención en sus ojos. «Estoy contigo». Lorena lo dudó. «¿Aunque eso signifique traicionar a tu familia?» Él asintió sin dudar. «Mi familia me traicionó primero». Se abrazaron sin pasión, con un miedo compartido. Eran dos náufragos en el mismo mar oscuro. Esa noche no hubo estrategia, ni promesas, ni planes. Solo la certeza de que el siguiente paso sería irreversible. Al día siguiente, entregarían parte de los documentos a una periodista independiente, Valeria Mena, una mujer con reputación de no venderse ni silenciarse. Sebastián hizo las llamadas. Lorena preparó los archivos. Y así sellaron su alianza definitiva. Pero la mañana de la entrega, Valeria no apareció. En su lugar, un mensaje cifrado. «Me están vigilando. Cancelado. Desaparezcan». Lorena y Sebastián se miraron en silencio. Era la confirmación de que el poder de Guillermo Altamira se extendía más allá de lo que imaginaron. Había ojos por todas partes. La presión subía, la red se cerraba y el tiempo corría en su contra. Fue entonces cuando Sebastián propuso algo que Lorena jamás esperó oír de su boca. «Necesitamos huir, juntos, irnos del país, entregar todo a la prensa internacional. Aquí no nos van a dejar con vida». Lorena lo observó, el corazón latiendo con fuerza. Parte de ella quería decir que sí, escapar, dejar todo atrás. Pero la otra parte, la que llevaba su apellido grabado como una herida abierta, se negó. «No, no me fui antes. No me voy ahora. Esta historia no puede terminar en el exilio». Sebastián la miró con una mezcla de dolor y admiración. «Entonces, esto es el punto sin retorno». Lorena asintió. «Lo es, y si vamos a caer, que sea haciendo temblar sus cimientos». En la madrugada siguiente, Lorena se infiltró en el edificio Altamira con una identificación robada. Necesitaba un archivo final, el que vinculaba directamente a Guillermo con los movimientos ilegales del proyecto Elías. Sebastián la esperaba en un coche a 2 cuadras de distancia. Todo estaba planeado. Pero al llegar a la oficina central, algo falló.
Las luces de emergencia se encendieron. Una alarma silenciosa. Ella sabía que solo tenía segundos. Corrió hasta el archivo digital, insertó un pendrive preparado con acceso remoto y comenzó la descarga. Pero antes de que pudiera terminar, una figura apareció en la puerta. Eugenio Altamira, el mismo hombre de la grabación. «No sabes en qué te estás metiendo, niña», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Lorena se quedó helada, pero no corrió, no suplicó, solo dijo: «Yo sé exactamente en lo que estoy, y ustedes ya perdieron». Era la declaración de guerra. El último paso antes del abismo. El rostro de Eugenio Altamira se mantuvo inmutable mientras Lorena, sin perder la conexión del pendrive, sostenía su mirada con una mezcla de desafío y determinación. El aire en la oficina era denso, cargado de tensión. Eugenio no levantó la voz. No se movió. Solo caminó lentamente hacia ella, como quien se acerca a un animal herido al que debe rematar. Tu padre era un soñador ingenuo. No entendía que el mundo se construye con sangre, no con ideales. Lorena apretó los dientes, sintiendo la rabia vibrar en su cuerpo. Y ustedes lo destruyeron por eso. En su muñeca, el reloj vibró con una señal. La descarga estaba completa. Sin pensarlo, desenchufó el dispositivo y lo deslizó en su bota. Eugenio notó el movimiento, pero no reaccionó de inmediato. ¿Sabes cuál fue su verdadero error?, continuó él. Creer que alguien como tú podría vengarlo. En ese instante, Lorena arrojó una lámpara contra la ventana lateral y se lanzó hacia la salida. Las alarmas sonaron por todo el edificio. Había cruzado una línea definitiva. Ya no había más ocultamiento, ni máscaras, ni dudas. Ahora era una amenaza declarada, y todos los que ostentaban poder lo sabían. En la calle, Sebastián la esperaba con el motor encendido y los ojos fijos en la entrada. Cuando la vio salir corriendo, despeinada, con una herida leve en la frente y el rostro encendido por la adrenalina, supo que algo había salido terriblemente mal. Ella se subió al coche sin decir una palabra y apenas cerró la puerta gritó: ¡Acelera! Sebastián obedeció, mientras por el espejo retrovisor veía cómo dos hombres salían del edificio corriendo tras ellos. Durante varios minutos, solo se escuchó el rugido del motor, el latido agitado de sus corazones y las sirenas lejanas de la policía. Al llegar a un túnel, Sebastián apagó las luces y redujo la velocidad. ¿Lo tienes?, preguntó. Lorena asintió, sacando el pendrive con manos temblorosas. Todo, nombres, transferencias, proyectos fantasmas, incluso un archivo sobre ti. Sebastián palideció. ¿Sobre mí? Lorena no respondió. En sus ojos había una sombra nueva, algo que aún no había procesado completamente, porque entre los archivos había encontrado algo más, una cláusula secreta en una cuenta fiduciaria, abierta a nombre de Sebastián, vinculada a fondos desviados del proyecto Elías. ¿Lo sabía? ¿Lo había permitido? ¿O también fue usado como títere por su propio padre? Refugiados en una casa segura a las afueras de Segovia, Lorena y Sebastián pasaron 2 días sin dormir, revisando la información obtenida. Las piezas comenzaban a encajar. Eugenio era el ejecutor, pero Guillermo era la mente detrás del plan. Sebastián, en cambio, aparecía como beneficiario indirecto, vinculado por su apellido, su posición y su silencio. Lorena le mostró la cuenta, el extracto con su nombre. Él la miró como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. «No sabía nada», murmuró, la voz quebrada. «Mi padre me hizo firmar documentos sin explicación durante años, y yo lo permití». Lorena no sabía si creerle, pero lo observó, lo estudió, y en sus ojos no vio culpabilidad, sino horror. Un hombre enfrentado al monstruo que llevaba su propio nombre. El silencio entre ellos fue espeso. Ambos sabían que aquello los ponía en lados opuestos de la misma historia. Lorena buscaba justicia, Sebastián, redención. Y a veces, esos caminos no convergen. Esa noche,
durmieron espalda contra espalda, juntos, pero más distantes que nunca. Al día siguiente, Valeria Mena reapareció. Les envió un mensaje con una nueva ubicación. Había huido tras recibir amenazas, pero estaba dispuesta a continuar. Lorena le envió una copia parcial de los archivos, y acordaron un encuentro para entregar el resto. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron un rastro de sangre en el suelo y el teléfono de Valeria partido en dos. No había cuerpo, no había señales, solo una advertencia. La verdad tiene un precio. Lorena sintió una punzada de miedo real. Habían ido demasiado lejos. Ahora no solo estaban en peligro ellos, sino cualquiera que los ayudara. Sebastián propuso enviar todo directamente a un canal extranjero de noticias, pero Lorena lo detuvo. Todavía falta algo, aún no hemos visto todo. En su interior, sentía que había una pieza más, una que explicaba por qué el proyecto Elías era tan peligroso, por qué Guillermo prefería destruirlo todo antes que dejar que saliera a la luz. Decidió regresar sola al archivo físico que su padre había escondido. Allí, quizás, estaba la clave final. En la vieja casa, encontró una caja de madera que nunca había abierto. Dentro, había una cinta de video, un cuaderno manuscrito y una fotografía. En ella, aparecía su padre, joven, sonriendo junto a un niño de cabello oscuro. Al reverso, una frase escrita con pulso tembloroso. Él también es parte de mí. Lorena sintió que el corazón se detenía. El niño en la foto era Sebastián. No había duda. Su padre lo conocía. Habían tenido una relación, una amistad. Tal vez más. Todo se alteró en su mente. ¿Qué significaba esa imagen? ¿Qué más le había sido ocultado? De pronto, entendió que su historia con Sebastián no era una coincidencia, ni un simple plan de venganza. Era una repetición de algo más antiguo, una herencia compartida, de secretos y mentiras. Y si quería terminar con todo, tendría que descubrirlo y enfrentarlo, sin importar las consecuencias. El olor a humo aún flotaba en el aire cuando Lorena cruzó el umbral devastado da casa segura. As paredes tinham marcas de violência, quadros quebrados, móveis revirados, documentos rasgados. A destruição não fora feita às pressas. Havia ali um método cruel e preciso. Sebastián correu para o escritório improvisado no fundo da casa, onde estava o servidor com o backup criptografado. A senha não funcionava. O sistema havia sido invadido e apagado. Lorena, atônita, olhou para os fragmentos do que haviam reunido com tanto esforço. Se fueron todos los datos, hasta los duplicados que escondimos en la nube, murmurou Sebastián, incrédulo. Ela se ajoelhou entre os papéis rasgados, segurando uma das cartas manuscritas do pai. Estava partida ao meio. Esto foi personal, disse com a voz rouca. E era verdade. Aquilo não fora apenas um ataque para impedir uma denúncia pública. Fora um recado, um golpe direto. Guillermo Altamira havia deixado de jogar pelas sombras. Agora, declarava guerra aberta. Esa noche buscaron refugio en Marcos, el antiguo aliado del padre de Lorena. Los recibió en un pequeño apartamento en el sótano de un edificio antiguo, sin internet y con ventanas reforzadas. Mientras Lorena intentaba restaurar algunos de los datos corruptos del disco externo, Sebastián pasaba horas hablando por teléfono, contactando a discretos aliados dentro de la propia empresa. Personas que sospechaba estaban hartas del silencio, la hipocresía, el miedo. Obtuvieron dos cosas valiosas: una copia física de los contratos frontales del proyecto Elías, aunque incompleta, y la confirmación de que Guillermo estaría presente en un evento privado de la Fundación Altamira al final de la semana. En 1900, un resort aislado en las afueras de Salamanca. Fue la oportunidad perfecta para confrontarlo directamente, frente a cámaras, invitados y periodistas. Pero también era peligroso.
Si Guillermo descubría que allí pretendían exponer todo, no dudaría en actuar aún más brutalmente. Lorena lo sabía, y aún así sentí que ya no podía dar marcha atrás. ¿Y si esta es nuestra última jugada?, preguntó Sebastián mientras encendía un cigarrillo, su voz apenas un susurro. Entonces que sea la más certera, respondió Lorena con una calma que ni ella comprendía del todo. Durante los días siguientes, grabaron vídeos con sus testimonios. No bastaba con mostrar papeles, había que poner rostro a la verdad. Había que hablar desde el corazón. En uno de los vídeos, Lorena miraba fijamente a la cámara. Mi nombre es Lorena Álvarez, y esta es la historia que intentaron borrar. Esta es la historia de cómo una familia destruyó la vida de mi padre y cómo yo decidí devolverle su voz. Sebastián hizo lo mismo. Su video fue aún más crudo. No habló como heredero, sino como traicionado. Denunció a su padre, a su tío, a los socios cómplices. No me importa perder el apellido Altamira. Lo que no puedo seguir perdiendo es el alma. Marcos editó cada archivo y organizó un sistema para que fueran liberados automáticamente en redes internacionales si algo les sucedía. La víspera del evento, Lorena recibió una llamada desde un número desconocido. Atendió en silencio. Una voz femenina, fría, metálica, habló del otro lado. Sabemos lo que planean. Si aparecen mañana, no saldrán vivos. Ella no respondió. Cortó la llamada sin temblar. Se quedó mirando por la ventana del apartamento durante varios minutos. Sabía que estaban al borde del abismo, que no había marcha atrás. ¿Tienes miedo?, le preguntó Sebastián detrás de ella. Sí, admitió. Pero más miedo me da quedarme callada. Esa noche escribieron el documento final, el manifiesto. Una carta abierta dirigida a los medios, a las víctimas, al país entero. El título: El legado de los que no pudieron hablar. Lorena añadió una última línea: que el amor no nos salve si no es capaz de hacer justicia. Era su verdad más profunda, y sería su escudo. El día del evento, Lorena se vistió con un blazer negro sobrio, el cabello recogido con firmeza. Sebastián llevaba un traje gris oscuro, sin corbata. Se miraron en el espejo antes de salir. No eran ya los mismos, no eran víctimas, ni vengadores. Eran los herederos de una verdad silenciada, y no permitirían que muriera con ellos. Llegaron al resort como dos sombras entre los invitados, identidades falsas, movimientos calculados. Nadie sospechaba. A las 6 en punto, Guillermo Altamira subió al escenario principal del salón, rodeado de flashes, de periodistas, de aduladores. Sebastián tomó la mano de Lorena con fuerza. Ella asintió. Era el momento. La caída comenzaría con una sola palabra, y esa palabra estaba a punto de ser pronunciada. Guillermo Altamira subió al escenario con la calma de quien ha pasado su vida en el centro de todas las tormentas y siempre ha salido intacto. Llevaba un traje azul marino sin arrugas, la mirada firme y el aplomo de un emperador moderno. Saludó a los presentes con una sonrisa contenida y agradeció a cada entidad por apoyar los nuevos proyectos de su fundación. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba imágenes de obras sociales, escuelas construidas en el norte del país, clínicas móviles, todo un espectáculo diseñado para reforzar la ilusión de filantropía. Lorena lo observaba desde el fondo del salón, oculta entre los invitados, con los documentos en la mano y el corazón a punto de estallar. Sebastián se encontraba a unos metros de ella, junto a un periodista infiltrado de confianza, con el pulso firme y el alma hecha cenizas. Cuando Guillermo levantó su copa para brindar por el futuro limpio y transparente del país, supieron que había llegado el momento. Lorena avanzó por el pasillo central. Su voz rompió el murmullo del salón con la fuerza de un disparo. ¡Eso es una mentira! El silencio fue inmediato. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Guillermo bajó lentamente su copa, los ojos clavados en aquella figura que emergía de entre la multitud.
¿Quién se atreve? Comenzó a decir, pero se congeló al ver su rostro. Lorena Álvarez, respondió ella, sin miedo. Hija de Joaquín Álvarez, el hombre que ustedes destruyeron. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Sebastián subió al escenario tras ella, con el micrófono en la mano. Y yo soy Sebastián Altamira, hijo de este hombre. Las cámaras ya estaban encendidas. No había vuelta atrás. Estoy aquí para decir la verdad, para contarles quién es realmente mi padre, para romper el silencio que nos ha hecho cómplices por generaciones. Lo que siguió fue una cascada imparable. Sebastián leyó fragmentos de los contratos ficticios, de las transacciones ilegales, de los correos que Guillermo enviaba a paraísos fiscales disfrazados de fundaciones solidarias. Lorena proyectó los planos originales del proyecto Elías, las pruebas de su desaparición sistemática, los nombres de los arquitectos silenciados, de los socios sobornados. Pero lo más impactante fue el video final. Una grabación recuperada del testimonio de Joaquín Álvarez, hablando con voz temblorosa pero firme, nombrando a cada uno de los responsables, incluyendo al mismo Eugenio Altamira, cuya expresión en el público se transformó en puro espanto. Guillermo intentó tomar el micrófono, pero Sebastián lo detuvo. Hoy no hablarás tú, hoy hablarán tus víctimas. Y en la pantalla comenzaron a desfilar rostros reales. Personas desalojadas, empleados destruidos, familias rotas. Todos, uno por uno. Guillermo sabía que había perdido, pero incluso derrotado no perdió la compostura. Caminó lentamente hasta su hijo, lo miró con un desprecio contenido y dijo: «Has firmado tu sentencia». Sebastián lo sostuvo con la mirada. «No me importa morir si eso significa que alguien, al fin, vivirá sin miedo». Agentes federales que estaban entre el público comenzaron a moverse. La fiscalía, advertida por los periodistas internacionales, ya había abierto una investigación. Cuando Guillermo intentó salir, fue interceptado por dos oficiales. «Señor Altamira, queda usted detenido por fraude, corrupción, evasión fiscal y asociación ilícita». El salón estalló en un caos controlado. Algunos invitados huyeron. Otros grababan todo. La caída del Imperio Altamira no era solo moral, era judicial, mediática, histórica. Y había comenzado por dos personas dispuestas a perderlo todo. Cuando todo terminó, Sebastián y Lorena salieron del edificio sin hablar. Caminaban uno al lado del otro, rodeados de cámaras, de preguntas, de luces cegadoras. Pero por dentro estaban vacíos. Habían ganado. Pero, ¿a qué precio? La verdad estaba dicha, sí. La justicia puesta en marcha. Pero sus nombres, sus rostros, sus almas estaban marcadas para siempre. En un banco frente al río se sentaron, exhaustos. «No sé si hicimos lo correcto», murmuró él. «Sí lo hicimos», respondió Lorena sin dudar. «Lo correcto no siempre es lo que duele menos». Sebastián cerró los ojos. Ella lo observó en silencio. No sabía si lo seguiría amando, si podrían reconstruirse algún día, pero sí, sabía que juntos habían hecho temblar el mundo. Y esa verdad, aunque los separara, ya era eterna. Esa noche, Madrid no durmió. Los noticieros repitieron cada palabra, cada imagen. La caída de los Altamira ocupó todos los titulares. En una pequeña cafetería, un anciano que había trabajado con Joaquín Álvarez levantó una copa frente al televisor. En una escuela pública, un niño vio a Lorena en la pantalla y preguntó: «¿Ella es una heroína?». Su madre respondió: «Ella es alguien que no se dejó vencer». Y en la casa vieja, abandonada por años, el eco de una voz parecía susurrar entre las paredes: «La verdad siempre encuentra su camino». 3 meses después de la caída del Imperio Altamira, Madrid aún resuena con los ecos de su desaparición. Aunque los titulares ya no mencionan el apellido Altamira, las secuelas de su caída siguen marcando al país. La Fiscalía ha abierto varias causas penales y muchas propiedades de la familia han sido embargadas.
Guillermo permanece detenido, mientras que Eugenio ha desaparecido, desvaneciéndose en las sombras del escándalo. Sin embargo, lo que realmente ha cambiado es algo más profundo: la memoria. La voz de las víctimas finalmente se ha alzado y los nombres de Joaquín Álvarez, Lorena y Sebastián se han convertido en símbolos de coraje, no de perfección. Lorena, alejada del centro de la atención mediática, vive en la costa norte, donde se dedica a reconstruir los planos del proyecto Elías, no para un escándalo, sino para darles una nueva vida. Con el apoyo de jóvenes arquitectos y organizaciones sociales, trabaja por un modelo urbano digno y accesible. Cada trazo que dibuja honra la memoria de su padre y cierra el ciclo de dolor de su vida. En su oficina cuelga una foto de ella, niña, con su padre, y una frase que encontró en el cuaderno de él: «No dejes que la rabia te ciegue». Ahora lo entiende. Sebastián, por su parte, renació al cambiar su identidad. Dejando atrás su apellido, se dedica a asesorar en proyectos de transparencia empresarial. Vive en Barcelona y enseña cómo detectar la corrupción desde adentro. Ha rechazado ofertas millonarias y se ha enfocado en educar a otros. En una conferencia le preguntaron si se arrepentía. Su respuesta fue clara: «Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, pero no de haber roto el silencio». No busca a su padre ni lo ve, porque sabe que hay heridas que necesitan distancia, no cierre. En su mesa de noche guarda una copia del manifiesto que escribió junto a Lorena, no como trofeo, sino como advertencia. Entre Lorena y Sebastián no hubo un final convencional. No hubo reconciliación ni despedida. Se escriben de vez en cuando sin fecha ni firma, solo palabras fragmentadas, como «Hoy recordé cómo mirabas antes de hablar», o «El mar es distinto aquí, pero también me cura». Son parte el uno del otro, pero caminan por sendas diferentes. Entre Lorena y Sebastián no hubo un final convencional. No hubo reconciliación ni despedida. Se escriben de vez en cuando sin fecha ni firma, solo palabras fragmentadas, como «Hoy recordé cómo mirabas antes de hablar», o «El mar es distinto aquí, pero también me cura». Son parte el uno del otro, pero caminan por sendas diferentes. El proyecto Elías será inaugurado el próximo año bajo un nuevo nombre, pero con la misma esencia: una comunidad autosustentable con espacios verdes, bibliotecas y viviendas dignas. En la entrada habrá una placa con una inscripción que Sebastián eligió en secreto: «Para los que dijeron la verdad, aun cuando dolía». Lorena aún no lo sabe, pero cuando lo lea, comprenderá que algunas heridas no se cierran, sino que florecen. Así termina la historia de una mujer que quiso destruir a su enemigo y descubrió que él era parte de sí, de un hombre que heredó el poder y eligió destruirlo, de un padre silenciado y una hija que le devolvió la voz. No fue una historia perfecta, sino humana e imperfecta, y por eso, verdadera. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas narrativas. Tu suscripción es lo que nos motiva a seguir adelante. Hasta la próxima.